Bienvenido, padre Javier Rojas. Lo que nos hemos divertido preparando este espacio. Es mi impresión, no sé, capaz que vos no te divertiste tanto, pero Hola Nelson, bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia. La verdad que sí, fue como empezar a conversar sobre lo que queríamos hablar y me parece que terminamos hablando sin saber después cómo prepararlo. Claro. Pero bueno, vamos a introducirnos un poco a conocer la vida de Ignacio y yo le contaba a la gente que queríamos abordar tres aspectos que nos sirven para la vida cotidiana, sobre todo en este contexto que nos toca vivir. Así que el primero tenía que ver con la conversión, ¿no? Exacto, así es, Nelson. Vos sabés que el 20 de mayo iniciamos este año ignaciano a nivel mundial. Es una gracia muy importante para toda la compañía de Jesús, para los que comparten la espiritualidad ignaciana y por supuesto que también es una experiencia de gracia para toda la iglesia, sobre todo porque lo que queremos hacer es recordar un hecho en la vida de un hombre que cambió su vida y hizo historia, como los grandes hombres que conocemos, ¿no? Sí, han existido en todos los tiempos. Ignacio particular, Íñigo de Loyola, que después llegó a ser San Ignacio de Loyola, tuvo una experiencia que hoy lo conversábamos, cuando hablábamos un rato antes por teléfono, una experiencia que si uno le da lo enmarca, puede ser la experiencia de muchos de nosotros. Y es que su vida, por decirlo así, se ve truncada, destruida en un primer aspecto, y después surge una vida nueva a partir de esa experiencia. ¿Y qué estamos celebrando entonces en estos 500 años del año ignaciano? El hecho de la convalecencia, de la conversión, de ese momento histórico en que Ignacio, defendiendo en Pamplona el fuerte contra la invasión de los franceses, recibe una bombarda, así lo dice él en su autobiografía, una bomba que le parte una bala de cañón, que le parte una pierna y la hiere mucho, muy fuertemente en la segunda. Y ahí comienza una etapa de la vida, Nelson, que decíamos hoy, puede ser, si logramos contextualizarla, una experiencia muy parecida a la que hemos tenido, o si se quiere a nivel global, estamos teniendo. Y me parece que por lo mismo la experiencia de vida de Ignacio, su convalecencia y esta celebración de los 500 años, pues es una experiencia maravillosa que nos permitan leer no solamente los acontecimientos personales desde la experiencia de Ignacio, sino también tratar de comprender y encuadrar todo lo que estamos viviendo. Y me parece que sería fascinante que pudiéramos tener una alternativa a partir de la cual comprender, evaluar, asimilar mejor los propios hechos de la vida, de la propia historia y también el contexto histórico o la realidad que estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Sabes que siempre como que hay distintas formas de vivir la fe, ¿no? Está bueno lo que vos decís, que es como que nos das X e Y desde donde mirar la realidad o mirar la propia historia de cada uno y resignificarla también, porque me imagino que Ignacio podría haberse quedado como en el dolor o en todo eso y no resignificar lo que le pasó. Y yo siempre hago como un versus entre por ahí la vida religiosa o el aspecto religioso que uno maneja en la vida de la iglesia común y a veces como escondemos esa parte de, en lenguaje joven y porteño, agarrarnos a piñas con Dios y ver esa batalla que sale, ¿no? Sí. Eh, es un poco, yo siempre lo viví como un carisma eso, porque Dios es tan bueno que nos deja ser totalmente plenos y libres en nuestras formas también, y en eso también encontramos como que no podemos escapar de Dios. Hasta Sin queriéndonos duda. alejarnos, al final del camino terminamos viendo por qué toda esa pelea tuvo sentido para volver, ¿no? Exactamente. Yo creo, Nelson, que te pasará a vos y vos también seguramente conocerás a muchas personas que a veces me pasa a mí la tarea que hago, básicamente, yo estoy aquí en Santa Fe, estoy como rector de un santuario, y mis días, la mayoría de las horas,
estoy atendiendo gente, viene toda la gente a conversar, a charlar, dirección espiritual, confesiones, y me ha pasado, y aquí viene lo que te quiero decir, como también a vos y a mucha de la gente que nos está escuchando, que te encontrás con personas que tienen un potencial tan grande, podés olfatear ese potencial de las personas, pero las ves como las gallinas volando bajo, la ves como enredada, la ves como dando vueltas sobre lo mismo sin poder desplegar, sin poder despegarse, sin poder mirar un poquito más allá de la circunstancia por la que estás transitando. Y a veces a mí me da, no sé si la palabra es pena, y le digo al Señor, a este le está faltando un cañonazo, a este le está faltando que se le rompan un poquito las estructuras que viene barajando, como haciendo equilibrio y pudiera por lo menos sentir que hay una experiencia distinta de la que él cree que es la única, pero que a veces para que algo nuevo surja en Nelson, lo anterior tiene que morir. Tenemos que despojarnos de lo anterior a veces para que se haga lugar dentro de nosotros a una experiencia nueva. No hay nada nuevo que pueda surgir en nuestro interior, Nelson, si primero no hay una muerte que la anteceda. Porque esa muerte, eso que se acaba, eso que termina, eso que culmina, es el origen, la génesis, el fundamento de lo nuevo. Y esto le pasó a Ignacio, Nelson, como a mucha gente que conozco y que vos conocés, que necesitan un chumbazo, llámale cachetazo existencial, un palazo por la cabeza, no sé, algo que le hace comprender la vida, su vida y el contexto de una manera distinta. Yo siempre a veces bromeando le digo a la gente, hace falta un golpe que te alinee los patitos, ¿no? Porque andás como la vida arreando sapos y en realidad lo que hay que hacer es alinear los patitos para que uno pueda sentir que la vida tiene un potencial y una energía tan honda, Nelson, que si podemos conectar con ella, y eso es Dios en nosotros, vemos cómo nuestra vida se ve transformada por completo. Imagínate actitudes que podemos tomar frente a eso, ¿no? O sea, porque a veces el espacio de dolor y que genera como cierta comodidad, ¿no? Como no suelto todavía, me quedo como agarrado así, queriendo que mi vida siga hacia adelante, pero no soltando lo que nos pasó antes. Y en el medio de eso está la experiencia que vos decís del bombazo. Como se me venía en lo que vos Exactamente. decías, qué actitudes uno toma en la vida que tiene hoy, y bueno, me quedo regocijándome en lo que me duele, y no miro como esa esperanza de vida, de permitirme ser más permeable a Dios. Y a veces los bombazos, o sea, yo creo que Dios es bastante inteligente y es muy estratega con nosotros, y si no te das cuenta te manda otro y así hasta que de repente te desarmaste todo y cuando está todo desarmado va ahí y dice, Sí. padre Javier, ¿qué hago con todo esto? Bueno, vos sabés que Nelson, yo a mucha gente le digo, en broma y en serio, que yo les rezo en contra. Es decir, realmente la gente busca un cura para que rece por él. Le digo, no, yo te rezo en contra. ¿Y qué significa que le rezo en contra? Rezo a veces para que aquellos acontecimientos o hechos de la vida que tienen que suceder, sucedan. Que las afronte, que luche, que se encuentre con su propia interioridad y que salga de ahí. Yo creo que a veces necesitamos descender nuestros propios infiernos, encontrarnos en la soledad y en la ausencia de que nada de lo que tenemos es suficientemente valioso para que lo esencial, lo importante y lo fundamental de nuestra vida emerja. Esto le pasó, Nelson, a Ignacio, cuando en aquella lucha él se había educado en la vida cortesana, era un caballero, era un militar, y cuando aquella bombarda le parte la pierna y luego los franceses los llevan de Pamplona a Loyola para recuperarse, se encuentra con que todos sus sueños de caballero, de militar, de un hombre de la corte, se había destruido. Pero aún así, en la convalecencia y dándose cuenta de lo difícil que sería para él remontar o retornar a esos sueños de caballeros, aún así no renunció a ellos. Siguió durante un tiempo en la convalecencia, sabiendo que había un aspecto de su vida que se había deshecho.
Siguió luchando por reconstruir lo que era necesario que muriera, que terminara, que se acabara, para que lo nuevo, Nelson, surja. A veces estamos nosotros así, peleando contra un destino, peleando contra una experiencia que lo mejor es que acontezca y con toda su fuerza, porque es el puntapié inicial para la nueva vida que necesitamos. Excelente. Entonces, prestar atención a la vida de Ignacio, que pasó hace mucho tiempo y de repente se nos hace totalmente actual en la circunstancia que vivimos. Para cerrar, Javier, te pido tres cosas para decir, bueno, de Ignacio hoy en porque seguramente los que nos están escuchando lo harán ahora en vivo o lo verán por YouTube o en Instagram o en Spotify y capaz no sea gente de Argentina ni de Latinoamérica. Este, entonces nos quedamos con tres signos o tres detalles de la vida de Ignacio para poder Tips. afrontar. Tres tips, ahí está. Pasa que ya dijiste mucho, entonces pedirte ahora tres como, pero por lo menos para resumir. Bien, primero diría, Nelson, tenemos que aprender a mirar los acontecimientos difíciles de nuestra historia, de nuestra vida, una mirada mucho más grande. Necesitamos animarnos a creer que todo lo que comprendemos sobre nuestra propia vida, historia y sobre los acontecimientos que estamos viviendo, no es lo único. Hay una manera distinta de comprenderla. Eso es lo que le pasa a Ignacio en su convalecencia en Loyola. Relee su historia y el acontecimiento desde un plano superior. Eso diría lo primero. Lo segundo, hay experiencias fuertes en nuestra historia y seguramente nos sucederá más adelante que hacen que nuestra vida cambie por completo. ¿Por qué? Porque parte en nuestro interior esa coraza con la que tenemos resguardada lo esencial y lo fundamental de nuestra vida y que no puede emerger porque la tenemos tan acorazada que solamente un bombazo puede derribar las murallas de nuestro mecanismo de control y poder abrir en nuestro interior esa experiencia de Dios que necesita fluir para que pueda fecundar nuestra vida. Y lo tercero, creer firmemente. Esto creo que es algo que yo también lo vivo mucho. Creer firmemente, Nelson, que nuestra vida está en un proceso. Y que lo que estamos viviendo no es el final de ningún capítulo, de ninguna novela ni telenovela venezolana. Lo que estamos viviendo ahora es solamente un capítulo que se está escribiendo y una historia que aún no terminó. Entonces, saber mantenerse en el proceso de lo que estamos viviendo, mirando que lo que está aconteciendo es un proceso, un paso para lo que viene, que no sabemos qué será, pero que si confiamos en Dios y en nosotros mismos, sabemos que Dios no deja que nada suceda que no sea para nuestro bien. Gracias, Padre Javier, el padre que te reza en contra para que te pasen las buenas cosas. Y, Exactamente, y exactamente. nos volvemos, vamos a seguir hablando en dos emisiones más con vos para conocer más la vida de Ignacio, para conocer cómo, cómo vamos a afrontar esta realidad y la verdad que nos deja un montón de aprendizaje para otras cosas. Así que le dejamos resonando en la mente, en el corazón, hasta que nos volvamos a encontrar para seguir charlando con vos. Muchas gracias, Nelson. Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.